salsa, música, tradición. Y para deleitar tu paladar, las ferias gastronómicas con más de 40 emprendedores de la zona te esperan con los platos típicos de la gastronomía ecuatoriana. Un festín de sabores. No te quedes en casa. Ven y sé parte de este encuentro único. Segundo Festival de Patrimonios Vivos Quitumbe Renace. Te esperamos. Quito Renace. Fin del espacio publicitario. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 5 de la tarde con 33 minutos. A esta hora le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón Salvador. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además analista político. Y es que el escenario, pues los resultados del 13 de abril no había marcado mayores desafíos, más allá de lo discursivo, hasta esta jornada. Y es que hoy ya se han presentado formalmente 4 reclamos que recogen más de 1.870 actas, 1.875 actas por parte de la Alianza Revolución Ciudadana Reto, para sustentar lo que ellos dicen han ocurrido irregularidades. Estas actas, según lo describía nuestro compañero René Sánchez en su reporte, incluía inconsistencias numéricas, inconsistencias de firmas, actas en las que, por ejemplo, no había firmado el presidente o presidenta de la mesa, tampoco el secretario o secretaria, o simplemente no tenían firmas. Mauricio, buenas tardes. ¿Esto nos puede llevar a esperar un cambio en los resultados electorales? Mi querido Daniel, buenas tardes. Un saludo para ti y para quienes nos acompañan a través de Municipal. Mira, yo no creo que haya un cambio del resultado que ha sido ya proclamado extraoficialmente por el Consejo Nacional Electoral, pero por supuesto es importante que quien se sienta perjudicado por lo que en teoría sucedió el pasado 13 de abril, utilizando la normativa vigente, presente las reclamaciones de las que se sienta asistido y proceda. Así es que desde mi punto de vista, más allá de estar o no de acuerdo con la posición o el contenido, me parece adecuado bajo el marco normativo vigente que la Alianza Revolución Ciudadana Reto haya procedido de la forma en la que corresponde. Hemos visto, como tú bien dices, que además hay observaciones que corresponden a inconsistencia en las firmas, que hay observaciones que corresponden a falta de firmas en las actas, que hay observaciones en cuanto a inconsistencias numéricas. Ahora, sobre la base de la evidencia que la alianza aporte, le corresponderá al Consejo Nacional Electoral proceder y, de ser el caso, pues hacer las correcciones que haga falta, ¿no? Hay que mencionar, y con esto termino esta parte introductoria, el tema de que el número de actas que han sido observadas es realmente menor al universo total de las mismas, con lo cual, incluso aceptando todas las alegaciones, difícilmente se cambiaría el resultado que conocemos. Y esto, como tú bien dices, más allá del resultado numérico, ¿no? Habrá quienes mantengan una esperanza, quienes creemos que no va a cambiar el resultado numérico, sí replantea el escenario en el que vamos a evaluar políticamente los resultados del 13 de abril. ¿Y por qué lo digo? Esta mañana yo leía un análisis en diario El País de España, en el que 2 colegas y habitúes de este programa, Carolina Ávila Nieto y Selene López, 2 expertas, hacían un análisis en el que, un poco sacando a limpio los resultados, podrían decir, ni Daniel Noboa tiene ya una fuerza electoral consolidada, y tampoco por el otro lado se puede pensar de una desaparición de Revolución Ciudadana del mapa político. ¿Coincides con esta visión de mis colegas, Mauri? Mira, mi querido, a mí me encantaría que en política uno pueda dar por muerto a alguien que ha perdido una elección. Pero si en este proceso electoral vimos resucitar a muertos políticos de hace 3 décadas, cualquier cosa puede suceder respecto de aquellos que están vivos y ganan elecciones. Ni la Revolución Ciudadana está muerta, ni ADN está golpeada. El hecho de que incluso hoy una miembro de su bancada
correspondiente a la provincia de Tungurahua y ha salido a expresar su opinión respecto de un proceso constituyente, no les deja mal parados, así como del otro lado tampoco el haber perdido a una de sus asambleístas principales de Los Ríos, ¿no? Yo creo que acá, de nuevo, más bien podríamos ver lo que puede suceder con aquellos a los que prácticamente ni su familia les votó en la primera vuelta, pero hablar de problemas, de cadáveres políticos respecto de quienes estuvieron peleando la presidencia me parece bastante aventurado. Debo decir, eso sí, que en nuestro país las organizaciones políticas, partidos y movimientos que cumplen con lo que le corresponde a una organización política se cuentan con los dedos de una mano y hasta sobran dedos, tú lo sabes, porque no se trata solo de tener un nombre y un número. Y ahí, por ejemplo, estructura, tener directivas, tener bases, presentar candidaturas y, por supuesto, ganar elecciones. Y ahí, por ejemplo, surgen, anoche nos enterábamos de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y hoy se lo planteaba al expresidente Gutiérrez en una entrevista en el programa matutino. Él hablaba de que ya está sepultado el correísmo y yo le dije, mire, primero, ¿cómo evalúan ustedes lo que les pasó? Y él decía, somos la cuarta fuerza política del país. Y uno decía, a ver, con una distancia de casi 88. Legisladores. No resultó ni siquiera el electo. Entonces, además con un proceso en el que les sancionan con una multa de $11,000. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto se quiere construir una narrativa sobre estos resultados que ni siquiera han sido oficializados, Mauricio? Mira, yo acá creo que tenemos que ser bastante francos, mi querido Daniel. Tú tienes claramente establecidas reglas, ojo, en el Código de la Democracia respecto de lo que significa tener una organización política y respecto de lo que significa sostenerla y poder hacer las cosas con ella. Dime tú, a propósito de la organización política que mencionas, ¿qué nos han señalado en cuanto a número de curules, en cuanto a porcentaje de votación obtenida? Si tú te vas, como corresponde a cualquier tipo de analista serio, a lo que dice el Código de la Democracia, particularmente el artículo 327, te vas a dar cuenta que ahí se dice que pues para que una organización no reciba tarjeta amarilla o incluso sea cancelada en su registro, debe cumplir con ciertas condiciones, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando en definitiva? De que obtengan al menos el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional. Y ahí, pero ahí sacan un paréntesis y yo le preguntaba lo mismo a Lucio Gutiérrez, y él me decía, no, es que esta elección no se toma en cuenta para eso porque es una elección anticipada. O sea, esta es una elección que, perdón, se refería a las de 2023. Entonces, las de 23, como fueron en elecciones anticipadas, esos porcentajes no se toman en cuenta. Entonces, hay que saltar del 2021 al 2025. No, pero entonces vamos a tomar en cuenta las seccionales de 2023. O vamos a tomar en cuenta las presidenciales de 2021. Ahí no se quieren bypassear ya la norma, o sea, acogiéndose a este a ver, Daniel, y vamos a abordar este tema a propósito de lo que dices, es importantísimo. Si Sociedad Patriótica, a pesar de sus líos con tema de cuentas y demás, pudo presentar candidatos para esta elección, fue porque presentaron 1001 recursos para poder hacerlo, tanto ante la justicia electoral como ante la justicia constitucional. Pero si vamos a contabilizar el fracaso de Sociedad Patriótica en 2025, hay que hacerlo respecto de los 2 procesos inmediatamente anteriores. 21 y 23. Sociedad Patriótica en las presidenciales del 21 y en las seccionales del 23 cumplió con los requisitos para no tener ya un llamado de atención y después de esta elección una cancelación definitiva de registro. Pero si nos vamos a las presidenciales, y simplemente te dejo este dato, en la primera vuelta del año 2021, cuando pasaron Guillermo Lasso y Andrés Arauz, Lucio Gutiérrez como candidato del Partido Sociedad Patriótica obtuvo menos del 2% de la votación, con lo cual
Ya ese artículo 327 toma mucha forma, pero mira, acá ni a Sociedad Patriótica hay que darle por muerta, mucho menos al Partido Social Cristiano o a Pachacuti, que tienen representación en la Asamblea. Yo creo que acá hay que hablar desde el realismo y lo que les ha pasado a muchos actores políticos en los últimos procesos electorales es que han dado por muertos y han minimizado a personas que gozan de muy buena salud electoral y que los resultados así lo demuestran. Mauricio, ahora una vez analizado, concluido este tema electoral, quisiera pasar al otro, que es la instalación de la nueva asamblea. Estamos a menos de un mes, creo que estamos a 21 días de la instalación de la nueva asamblea y uno se pregunta, teniendo dos fuerzas hegemónicas que entre las dos cooptan casi el 90% de las curules de una asamblea de 151 integrantes, uno se pregunta, ¿cómo se puede pensar? ¿Cómo se visualiza? Y esto aquí quiero aprovechar la experiencia de una de las iniciativas que lleva adelante la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es el Observatorio Legislativo. Y uno se pregunta, ¿podemos decir con un asambleísta, una organización política, quisiera recordar exactamente cuál tiene un asambleísta, pero bueno, una de las organizaciones locales puede hacer la diferencia o puede estar, diciendo así, volviéndose determinante en la conformación de mayorías? Mira, por supuesto, pero hay que tener en cuenta los números. Partamos del hecho de que la asamblea del 14 de mayo pasará a estar integrada por 151 legisladores. Por lo tanto, la cifra mágica que le otorga a alguien una mayoría absoluta o una mayoría calificada no es la misma que la de hoy con 137. Se dice que, aunque el cálculo formalmente está mal hecho, se aplican unas reglas en la asamblea bastante extrañas, la mayoría absoluta 77. requeriría de 77 voluntades y la mayoría calificada de 102. De esta forma, si tenemos en cuenta que ahora están virtualmente empatadas en 66 curules, tanto Revolución Ciudadana como ADN, les faltaría 11 voluntades para poder alcanzar una mayoría absoluta. Mayoría que, por ejemplo, les permite designar autoridades, conformar el CAL o integrar las comisiones legislativas en la próxima sesión inicial del 14 de mayo. ¿Cómo avisoras la relación ejecutivo-asamblea, Mauricio? Mira, con esa conformación no es una relación fluida, lamentablemente. O sea, es indudable que la Revolución Ciudadana va a ser un movimiento de oposición al interior de la Asamblea y no es un movimiento ni de 10, ni de 15, ni de 40 voluntades. Es un movimiento que en este momento tiene prácticamente la mitad de la Asamblea Nacional. Y eso es algo que no hay que dejar de lado. Incluso si es que jugarían a castigarlos dejándolos por fuera de ciertas comisiones o dejándolos por fuera del mismo CAL, tú sabes que la política es bien mezquina en nuestro país, independientemente de los actores que la lideren. Yo creo que igual van a terminar perjudicados, porque muchas de las cosas finalmente pasan por el Pleno, tanto en lo legislativo como en lo de fiscalización, y los resultados pueden terminar afectando al gobierno nacional. No me sorprendería, Daniel, me atrevo a decir que si esa relación se entrampa y empezamos a ver trabas tanto a la fiscalización como a la legislación, termine por activarse la bendita muerte cruzada que tanto daño nos ha hecho y que pues Lazo ya dejó sembrada, en el sentido de si alguno en la asamblea quiere hacerme la vida imposible, pues váyase a su casa y yo me quedo 6 meses gobernando por decreto. Escuchaba varios análisis que planteaban un escenario similar al tuyo, Mauricio, pero con una diferencia. Decían, en lugar de muerte cruzada, la activación de este ofrecimiento que estuvo presente, omnipresente en la campaña de segunda vuelta, sobre todo de la denominada Asamblea Constituyente. Vemos un escenario de que si no se logran acuerdos, no se logran mayorías y no se logra instrumentalizar una agenda mínima en el legislativo, podamos estar asistiendo otra vez a las urnas antes de fin de año para aprobar la convocatoria a una asamblea constituyente, luego unos meses después para elegir integrantes de esa asamblea constituyente y finalmente para el próximo año o lo que dure la construcción de una nueva constitución para un referendo ratificatorio. ¿Es ese un escenario? ¿Vemos disolviéndose la Asamblea Nacional para darle paso otra vez a una asamblea similar a la de Montecristi?
Mira, es una situación real, es una cuestión que ya se ha escuchado por parte de voceros de gobierno en varios medios de comunicación, pero no hay que perder de vista que el tener una asamblea constituyente no implica el cierre de la Asamblea Nacional, porque ya incluso la Corte Constitucional, en los distintos pronunciamientos que ha tenido en torno al artículo 444 de la Constitución, ha dicho que no se trata de una asamblea de plenos poderes que pueda hacer lo que le venga en gana, asumir competencias que no le corresponden, reeditando aquella que vimos entre 2007 y 2008. Es Así decir, es que no más hay bien, cómo reeditar la Asamblea de Montecristi. No me refiero al no. sitio geográfico, sino a los Mira, plenos poderes, que luego solo los vimos reeditados en el Consejo de Participación mira, Transitoria. No sé Daniel, si te acuerdes. incluso hemos visto en las últimas horas a analistas, me referiré a ellos como analistas, diciendo que lo que podría hacer Daniel Noboa tiene que ir en la línea de lo que hizo Rafael Correa en el año 2007 y habráse visto reverenda estupidez porque Correa lo hizo sobre la base de lo que decía la Constitución del 98, una constitución distinta a la que hoy está. Las normas no son las mismas y el procedimiento que el señor Noboa tiene que seguir para instalar una asamblea constituyente está tanto en el artículo 444 de la Constitución como en ciertas cuestiones en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como en pronunciamientos de la Corte Constitucional. No se puede instalar en este país una asamblea constituyente de plenos poderes para refundar el Ecuador y para desplazar a un poder legislativo. Eso no se puede hacer. Ha quedado ya muy claramente establecido por la Corte. Así es que si van a jugar, esperemos que al menos sea con las reglas de juego vigentes, no como hemos visto en los últimos meses, puenteando la Constitución y la ley a conveniencia. Importante pregunta, dicen, le escuchaba esta mañana al doctor Alarcón en otra radio y él hacía caer en cuenta que incluso el funcionamiento de las comisiones va a estar complicado. ¿Cómo avisoras ya este aterrizaje de esta configuración de la Asamblea, por ejemplo, en las comisiones? Tienen 15 comisiones, 150 legisladores para esas comisiones, van a estar 10 y va a terminar habiendo votos dirimentes en casi todas los Mira, presidentes o Mira, presidentas. Daniel, mi preocupación con las comisiones es que nuevamente se active la mezquindad política de quien logre hacer mayoría y que establezcan comisiones importantes y comisiones de castigo. ¿Por qué nos olvidamos lo que sucedió en 2021 o lo que sucedió en 2023? ¿Por qué dejamos de lado eso de que se cataloga a las comisiones económicas, las dos, la de justicia y estructura del Estado o la de los GATS, como comisiones importantes a capturar y como comisiones de castigo a la de niñez y adolescencia o a la de medio ambiente o a la de transparencia y participación ciudadana? Ojalá no veamos más bien una mezquindad semejante en la integración de las próximas comisiones, que capturen por completo y si es posible se deben la totalidad de los espacios de una misma organización política en las económicas y en las de justicia y estructura del Estado y manden a los que consideren opositores o a los que no lograron hacer mayoría a estas comisiones entre comillas de castigo. Eso sería terrible, porque las comisiones en la Asamblea Nacional, lo venimos diciendo desde hace años, desde que existimos como organización y desde que tenemos un observatorio legislativo, deberían hacerse por el conocimiento y la experiencia. No entregar una comisión económica a personas que no tienen la más remota idea de ni siquiera leer un presupuesto general del Estado, o entregar una estructura del Estado y los temas jurídicos y judiciales a personas que tienen conocimiento nulo de lo que dice la Constitución y la ley. Ojalá Con, se actúe a partir del 14 de mayo, Daniel y amigos, con total y absoluta responsabilidad para no tener una asamblea de aquellas de las cuales, por supuesto, hasta hoy estamos arrepentidos. 17:51, no quiero dejarte ir sin la pregunta del millón en torno a esa sesión del 14 de mayo de 2025, en la sesión inaugural de la Asamblea para el próximo periodo. ¿Tú ves a una Asamblea realmente eligiendo a la mamá del presidente para conducir al otro gran poder del Estado, al contrapeso de lo que es el Ejecutivo? ¿Le ves allanado el camino para que Anabel Asín sea la presidenta? Mira, si se logran los votos, así será. Porque lamentablemente las organizaciones políticas no ven con estrategia lo que significa
el liderazgo y la conducción de la Asamblea. Más allá de lo bonito que pueda, de lo chusco que pueda sonar, uno se pregunta, ¿esto le plantea problemas a la institucionalidad ecuatoriana, Mauricio? Porque hay quienes decían, pero es que qué lindo. Yo tengo una tía y me decía, pero es que qué lindo la mamá y el presidente compartiendo un espacio de poder. Y yo entre mí decía, ojo, esto le plantea una institucionalidad. Apunté la pregunta y dije, ahora que tengo un experto, se la traslado. Pero mira, Daniel, así es cuando valora nuestra propia gente la democracia. Así es cuando comprende los conceptos de los pilares fundamentales como el de la independencia de funciones. Ay, qué lindo tener una foto en la que una mamá le pone la banda presidencial a un hijo. O sea, la del birrete a lo mucho de la graduación, pero es una cosa. Mira, para ello no necesitamos elegirle presidente de la Asamblea. A la señora Sin tuve el gusto de conocerla en la Asamblea Constituyente de 2007. Me parece una persona preparada. Hizo en aquella época, mientras participó, muy buenos aportes a la discusión y al debate, pero más allá del criterio personal que yo pueda tener respecto de la señora Anabel Asín, creo que no es conveniente que alguien con nexos de familiaridad con el presidente de la República ocupe ese espacio. Le ponemos nombre, ¿hay conflicto de interés? Hay conflicto. Y perdón, Daniel, cuando en algún momento, en épocas pasadas, se hablaba de lo mismo respecto de actores bastante relacionados, incluso con nexos familiares, con expresidentes, se decía y hemos dicho exactamente lo mismo. No hay formalmente un conflicto de interés, no hay formalmente nepotismo, pero acá no se trata solo de vigilar si es legal o no, sino también de comprender lo que es ético y lo que no. Sí, más allá de lo bonito que pueda salir en la foto, el asunto es de los problemas institucionales que puede dejar. Y acá nos preguntan, nos insisten si es que es conflicto de interés. Personalmente, no. Dígalo usted. No, mira, no es conflicto de interés porque no estamos hablando que es una nominación directa del presidente de la República, es un proceso de elección interna del órgano legislativo y el que obtiene los votos se lleva a la presidencia de la Asamblea o el que tiene los votos termina conformando las comisiones. No hay formalmente un conflicto de interés. Lamentablemente en nuestro país tampoco es que tengamos los conflictos de interés debidamente regulados, pero creo que es importante mencionar como concepto que el conflicto de interés se entiende como una situación personal en la que un individuo, al momento de cumplir con sus atribuciones, sus deberes y sus responsabilidades, se topa con intereses personales que pueden nublar o confundir un proceso de toma de decisiones. En estricto sentido, insisto, no es un conflicto de interés, podríamos catalogarlo quizá de un problema ético. Y pensando en la democracia y en el funcionamiento del Estado, en una sutil forma de irrespetar la independencia de las funciones del Estado. Quiero agradecerle a Mauricio Alarcón los criterios. Simplemente voy a esbozar el mío, ¿no? A mí me parece que sí hay un conflicto de interés, y esto no por contrapuntearle a mi invitado, sino porque para tener y que quienes nos siguen en el programa saquen su propia conclusión. ¿Qué va a pasar a la hora de incluir en el orden del día una fiscalización al presidente o a uno de los ministros o ministras de su gabinete? ¿Pesará el corazón de madre? Son algunas de las preguntas que uno, sin duda vamos a tratar los próximos 4 años. 17:56. Gracias, Mauricio, siempre honrado de contar con tus criterios. Gracias, Daniel, un gran abrazo para ti. Un saludo a toda nuestra audiencia y pues de abrigarnos porque parece que el sol estuvo fuerte en la mañana, pero la lluvia y el frío van a acompañarnos durante la noche. Queda pendiente que nos acompañes presencial en los estudios para que veas la nueva línea gráfica, la nueva marca de la radio. Me comprometo a que la próxima es presencial en sus estudios. Perfecto, entonces queda tomada la palabra. Nos vamos directamente hasta el COE Metropolitano, a la sala situacional. Ahí se encuentra David Bolaños para entregarnos el reporte en esta tarde de lluvia en Quito. Todavía no estaba listo el contacto. Ahí sí. Ya está. Vamos entonces, como les decía, David Bolaños en la sala situacional del COE. David, buenas tardes. Tarde de lluvia en Quito, novedades en el distrito. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano. Compartimos con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito. Según datos proporcionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito, desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas de hoy se registraron 15 siniestros de tránsito que dejaron 9 personas heridas, una persona fallecida por atropellamiento y daños materiales.
Les contamos que esta tarde se registró un conato de incendio de una motocicleta en la avenida Simón Bolívar por el ingreso a Llano Chico. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar, donde la emergencia ya había sido controlada por ciudadanos. Se procedió con la limpieza de la vía, la cual quedó en condiciones seguras para la circulación. No se reportaron personas heridas. Y en el sector de la 5 de junio y Ricardo Jaramillo, en el ingreso al centro histórico desde el sur, se registró un deslizamiento de tierra que afectó un domicilio y generó daños en estructuras de servicios básicos. Bomberos de Quito se encuentran atendiendo la emergencia. Se espera la llegada del operativo zonal de la Administración Zonal Manuela Sáenz para la evaluación de la vivienda afectada y del talud en riesgo. Por el momento no se confirman cierres viales. A esta hora la carga vehicular pasa de media